Buenas noches. A continuación vamos a hablar de una herramienta que se puede utilizar de diferentes maneras, básicamente para realizar diferentes tipos de actividades dentro de un aula de clase y en general dentro de cualquier actividad formativa que queramos hacer, con la intención de dinamizar lo que son las sesiones de aprendizaje. Esta herramienta se llama Quizzes. ¿No? Esta herramienta es muy parecida a algunas otras, por ejemplo Kahoot, ¿no? Y algunas otras parecidas. Vamos a hablar ahora sobre Quizzes. La página principal de Quizzes es esta, quizzes.com. Podemos ver que hay información bastante interesante ya en la página principal. Acá podemos ver, por ejemplo, herramientas para trabajo, ¿no? Relacionado a, a interacción con empleados. También podemos ver herramientas para docentes, ¿no? Cómo podemos emplear quizzes para el aprendizaje a distancia, ¿no? Para temas que pueden ser en remoto, sincrónico, no sincrónico, pruebas que ya han sido creadas por otros profesores, ¿no? Y una comunidad que se ve en realidad bastante interesante. También podemos ver aquí, por ejemplo, que hay interacción con otras herramientas, con otros LMS y otras herramientas en general. Eh, para un estudiante o para alguien que quiera utilizar el Quizzes, va a tener esta opción, Enter Code, o el link que se le haya podido enviar. Y aquí la persona va a tener que ingresar el código que se le pidió y con esto va a poder ingresar a la actividad que hemos desarrollado. Nosotros en esta oportunidad lo que vamos más a revisar es la parte en la que creamos una actividad, ¿no? Entonces, si no tenemos cuenta, hacemos un sign up, donde nos va a pedir algunos datos para poder dar de alta una cuenta. En este caso puede ser con una cuenta de Google, puede ser con una cuenta de Microsoft o con una cuenta en específico de correo electrónico. Yo me voy a dar de alta con una cuenta de Microsoft. Aquí pide los accesos de mi cuenta de Microsoft a la que ya estoy logueado. Me pide los accesos para Quizzes, los acepto. Aquí me hace una pregunta sobre cómo estoy utilizando Quizzes. Yo digo, lo estoy utilizando en la escuela. Yo soy un profesor. Y ya estoy en el panel principal de Quizzes, ¿no? Aquí incluso Quizzes es una herramienta bastante interesante porque me dice, busca pruebas que ya existan. Aquí hay como que un asistente, ya creé la cuenta, ahora tengo que crear una lección, ahora la voy a presentar o asignar. Hay como un journey, como un camino para poder ayudar a las personas que recién ingresan a la herramienta, ¿no? Y aquí vemos ejemplos de matemática, de inglés, de estudios sociales, etcétera. Nosotros lo que vamos a hacer es vamos a crear una actividad. Vamos a crear una actividad de unas 4 preguntas, ¿de acuerdo? Parecido, cuatro preguntas para interactuar directamente como si estuviéramos creando una encuesta en línea virtual, ¿ya? Entonces, crear. Y acá me dice, ¿no? ¿Quieres crear un cuestionario? Esto es lo típico, pero también se pueden crear lecciones, otros ejemplos. Yo voy a crear un cuestionario. Al crear un cuestionario yo tengo que poner un nombre al cuestionario. Por ejemplo, le voy a poner mi primer cuestionario. Tengo que poner sobre qué materia, como una etiqueta sobre qué materia. Yo, por ejemplo, voy a poner aquí sobre tecnología educativa. Siguiente. Y ya me aparece aquí el editor de cuestionarios. Si se dan cuenta, aquí dice editor de cuestionarios, todos los cambios guardados. Y cómo está configurado mi primer cuestionario, que es público, que cada pregunta toma 30 segundos, ¿no? Y también, bueno, y muchas otras opciones más, ¿no? Y aquí hay diferentes tipos de preguntas, las de opción múltiple, las de caja, para rellenar, para hacer una encuesta, de forma abierta, diapositiva, etcétera. Nosotros vamos a poner 3 preguntas sencillas de opción múltiple. Una primera pregunta, por ejemplo, que sea verdadero o falso, por decir. Por ejemplo,
puedo hacer una primera pregunta que diga 4 más 4 es igual a 8. Entonces yo puedo decir aquí verdadero, falso. Aquí si se dan cuenta puedo editar, puedo poner más cosas. Voy a utilizar estas dos opciones. Aquí al costado aparece cómo deberían verse. Yo aquí voy a poner el verdadero, que es el correcto. Entonces le pongo un check. Y como estas dos opciones ya no las necesito, las puedo eliminar. Entonces aquí a la derecha aparece, como en una pequeña tablet, cómo se vería esta pregunta. Verdadero y falso. Y aquí también puedo poner una explicación si yo quiero poner más contexto sobre la pregunta que estoy haciendo. Y aquí le voy a poner 20 segundos, ¿ya? Que sea algo más rápido. 20 segundos. Guardar. Ya tengo la primera pregunta. Voy a añadir una segunda pregunta. Por ejemplo, los tres componentes de un sistema informático son software, hardware y usuarios. ¿Ya? Entonces, verdadero, falso. Igual, ¿no? Digo, eso es verdadero, los otros ya no los necesito. Y mi segunda pregunta aparece así, guardar. Una siguiente pregunta, una última pregunta. ¿Qué significa LMS? Entonces yo puedo decir, por ejemplo, en la primera, Learning Monitor System. En la segunda le puedo poner Learning Management System, que es la respuesta correcta. En la otra le puedo poner y otras dos distractoras, ¿no? Leading Monitor System y una cuarta que pueda ser Learn Mastering System. Ya. Y sabemos que la respuesta a la B ya está marcada y va a aparecer así. También a todo, 20 segundos. A los otros no les puse, en cualquier momento puedo regresar a ellos y reconfigurarlos. Y ya tengo tres preguntas, ¿no? La pregunta 1, la pregunta 2 y la pregunta 3. Le puedo añadir una imagen al cuestionario, cualquier imagen que yo considere. Y aquí hay una parte interesante que me dice la calidad de la prueba, ¿no? Me dice, ya he elegido un nombre, no has elegido una imagen, no le has añadido calificaciones y la prueba debería tener al menos 4 preguntas. Vamos a seguir este tema, vamos a añadir una pregunta más. Por ejemplo, Canvas es un LMS verdadero, falso, sabemos que es verdadero, que es un LMS y le quitamos. Evidentemente estas preguntas ya deberíamos haberlas ya establecido de antemano, ¿no? Le ponemos también 20 segundos. Vamos a seleccionar cualquier imagen del cuestionario, ¿no? Esto es español. Podemos seleccionar cualquier imagen como referencia. Es una imagen de referencia y le ponemos pública y visible para todos. Guardar. Calificaciones, ¿no? La calificación, bueno, es para, por ejemplo, para universidad. Guardar. Y ya tenemos en la puntuación de calidad de la prueba, que es una prueba que cumple los requisitos mínimos. Entonces ya tenemos la prueba armada. Yo aquí ya puedo poner publicar. Y al publicar lo que me va a dar son estas opciones, ¿no? Para publicar el link directamente para que cualquiera pueda ingresar copiarse el enlace e ingresar a la herramienta para que lo puedan editar. O alguien dentro de la organización, ¿no? O solo para mí, con eso me puedo copiar el enlace. Con esta información, yo lo que estoy haciendo es que otros profesores también puedan ver esta pregunta que he realizado. Ok, entonces ya regresé a mi primer cuestionario. Esto también lo puedo llegar a través de esta opción Mi Biblioteca. Aquí, como pueden ver, mi primer cuestionario.
Y este es mi primer cuestionario, que aquí ya está el resumen de las preguntas, de las opciones, etcétera. Yo aquí tengo dos alternativas para poder asignarlas a mis estudiantes. La primera es iniciar una prueba en vivo. Iniciar una prueba en vivo. La forma clásica, Quizzes de forma clásica, lo que te muestra es cada estudiante tiene la pregunta y la respuesta y va marcando cada uno a su ritmo, mientras en la pizarra del docente va apareciendo simplemente el seguimiento de cómo van respondiendo. Y el ritmo del instructor es como se ve normalmente en otras herramientas, donde salen las preguntas y los estudiantes responden en ese momento y todo va al ritmo del instructor, que normalmente es el más habitual en Kahoot. Y para asignar la tarea, esto es de manera asincrónica, yo enviaré la tarea a los estudiantes, ellos la harán fuera de sesión y ya yo luego puedo tener el feedback. Si yo lo pongo a ritmo de instructor, aquí hay unos últimos ajustes, como la fábrica de nombres. Eh, si yo prendo esto, quiere decir que los estudiantes ya no tienen que tipear sus nombres, sino les van a aparecer nombres divertidos. Y hay otras opciones más, ¿no? Tiempo, mostrar tabla de líderes, revolver las opciones de las respuestas, reproducir música. No voy a cambiar nada, voy a continuar. Y al continuar, como pueden ver, aquí aparece ya mi primer cuestionario. Y esto de acá es lo que yo tengo que mencionarles a los estudiantes, ¿no? Join my quiz, entre Game Code o compartir mediante un enlace, ¿no? Ellos pueden entrar a my quiz y este código o puedo, al darle clic aquí, este enlace se los puedo distribuir a los estudiantes que los requieran, ¿no? Y con esto podemos iniciar. Vamos a hacer una simulación. Voy a abrir una pestaña de incógnito, quiz.com. Vamos al enlace que yo le puedo haber enviado. Lo abrimos. El estudiante tiene que poner ya su nombre, por ejemplo, en mi caso, y empezar. Entonces, en la vista del docente voy a poner inicia. Y aquí está la vista del estudiante, recordemos, ¿no? Entonces ya aquí aparece la pregunta, 4 más 4 es igual a 8 para todos. Y hay que marcar, por ejemplo, verdadero. Aquí aparece quienes van respondiendo y como todos ya respondieron porque solamente soy una persona, ya me dice que ya terminó. Cómo respondieron, ¿no? En verdadero y en falso, como para poder ir dando un feedback a los estudiantes. Por ejemplo, quienes respondieron verdadero, o sea, la cantidad de personas que respondieron verdadero y falso, algún feedback con la pregunta, y vamos a la próxima pregunta. En la próxima pregunta vuelve a ser, ¿no? Pues la misma dinámica, los tres componentes de un sistema informático son software, hardware y usuarios. Verdadero, all done, ¿no? Todo hecho. De la misma manera me va mostrando el leaderboard. ¿No? ¿Cómo van las respuestas? Próxima pregunta. ¿Qué significa LMS? Por ejemplo, voy a fallar. Leading Monitor System. Me dice a mí incorrecto. A cada estudiante le va diciendo. Y aquí va a salir. Y aquí aparece el porcentaje de los que respondieron mal. O sea, solamente yo. Y se puede hacer un feedback, ¿no? Como comentaba. Y la última pregunta. Canvas es un LMS verdadero. Y aparecen los que fueron respondiendo. Todo listo. Próxima pregunta. Esta es la última pregunta. ¿Quieres terminar? Sí, lo quiero terminar. Y aquí esto es lo que le aparece a cada estudiante para que pueda revisar sus preguntas, cómo le fue, ¿no? Y otra información para dar ese tono gamificado a la actividad, ¿no? Aquí aparece un tablero de liderazgo y algunos aspectos destacados de la prueba, que es bastante interesante para hacer análisis, ¿no? La precisión de las clases, la pregunta más difícil, la pregunta más larga, los datos, algunos datos interesantes, los nombres y las puntuaciones, un resumen por pregunta, un resumen por estudiante,
Se puede mostrar el tiempo empleado, se puede enviar un correo a los padres, etcétera, ¿no? Aquí donde puedo volver a jugar o puedo revisar. Y acá el estudiante también ha terminado y esta información la puede guardar. Entonces, así es que se lanza una prueba y yo ya voy a salir para regresar a mi biblioteca, ¿no? Y como siempre, al entrar a mi panel, puedo explorar, puedo ir a mi biblioteca para ver los exámenes que yo he podido, los cuestionarios que yo he podido enviar, así como algunos informes, ¿no? De las pruebas que he ido realizando, como esta que acabo de terminar. Y también hay otras opciones que podemos ir explorando, como clases incorporadas, si se dan cuenta, a diferentes herramientas y algunos ajustes avanzados. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hemos visto? Hemos visto cómo poder crear nuestra cuenta en Quizzes. Hemos podido explorar de forma rápida los quizzes de otros docentes para poder utilizarlos, para poder enviarlos. Y hemos podido crear nuestro propio quizzes, ¿no? Crear siguiendo al asistente de forma completa para poder enviarlo de forma síncrona a los estudiantes. Y también hemos podido enviar la prueba con un estudiante de prueba, quien estuvo respondiendo. Y finalmente hemos podido analizar rápidamente los datos que me deja la ejecución de forma gamificada de esta actividad que hemos creado, ¿no? Y bueno, en general las recomendaciones es gratuita, es la herramienta que últimamente estoy empleando mucho para mis clases, no solo por los tipos de preguntas, ¿no? Los tipos de herramientas que tenemos a la mano para poder crear nuestras preguntas de forma bastante sencilla también, sino también por la comunidad de otros docentes que ponen a disposición las preguntas que ya han creado, ¿no? Y con esto terminamos esta introducción. Muchas gracias.